Bien, buenas tardes. Si os parece, vamos comenzando. Señores congresistas, por favor, tomen sus asientos. Bueno, vamos a dar comienzo a la conferencia plenaria y en esta ocasión, bueno, pues que va a versar sobre trastornos del lenguaje en pacientes con trastornos del movimiento. Para esta conferencia hemos tenido el placer de contar con la colaboración con Daniel Macías García, que bueno, es neurólogo, es formado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y bueno, entre sus líneas de investigación, bueno, es miembro del Grupo de Investigación de Trastornos del Movimiento del Instituto de Biomedicina de Sevilla, del IBIS, y colabora en numerosos proyectos de investigación, algunos de ellos un estudio integral de los biomarcadores implicados en el desarrollo y evolución de la enfermedad de Parkinson, que el IP en este caso es el doctor Pablo Mir, y bueno, tiene numerosas publicaciones en congresos nacionales, internacionales y capítulos de libros y artículos en revistas científicas, bueno, pues, algunos en revistas tan prestigiosas como la revista Neurology y revista española de Trastornos de Movimiento, revista de Neurología. Trabaja en el equipo del doctor Pablo Mir, que bueno, que me une una gran amistad y formado dentro de la neurología. El Hospital Virgen de Rocío, pues una de las unidades de trastornos del movimiento más importantes del ámbito nacional e incluso a nivel internacional. Daniel pues nos va a hacer una ponencia sobre trastornos del lenguaje en trastornos del movimiento, que espero que sea muy agradable, muy interesante, y luego os animaré, aunque sé que ya es una hora empezamos a entrar en horas un poquito difíciles, pero ya que tenemos la oportunidad de contar aquí con alguien bastante puesto en este tema, pues que nos animemos, preguntemos y hagamos un poquito de debate para terminar como colofón al día de hoy. Así que sin más, Daniel, te cedo la palabra. Vale, bueno, muchas gracias, se me escucha, ¿no?, por invitarme a mí en representación del grupo en el que trabajo. Yo soy Daniel Macías, como ya me han presentado mucho más de lo que debo, soy neurólogo y trabajo dentro del grupo de investigación de trastornos de movimiento. El trastorno de movimiento es una parte de neurología que estudia enfermedades, bueno, como ya la mayoría sabéis, que se caracterizan por alteraciones en el movimiento, ya sea por poco, como trastornos hipocinéticos, como suele ocurrir en el Parkinson, que es la más famosa, aunque hay otras enfermedades que se pueden llamar Parkinsonismo, o trastornos por exceso de movimiento, los llamados hipercinéticos, de la cual la más famosa pues será el Huntington. Todos conocemos pues la corea, que tiene exceso de movimiento, pero otros como el Tourette o la distonía también vemos mucho en consulta. Y entonces pues quería hablar un poco de los trastornos del lenguaje y de la voz que encontramos en estos pacientes, pues suponiendo que si tienen trastornos de movimiento, pues a la afectación a la producción del lenguaje también, y repasar un poquito cuáles pueden aparecer. De las bases neurobiológicas del lenguaje no voy a profundizar mucho, pues ya se ha dicho mucho, pero en los modelos de la producción del lenguaje se sabe que están implicados tanto estructuras corticales, estructuras de los ganglios de la base, marcadas aquí en rojo, y el cerebelo, y que se piensa, por diversos modelos planteados, que circuitos que conectan todas estas regiones son fundamentales para la producción del lenguaje. Entonces, ¿qué pasa qué relación puede haber entre los trastornos de lenguaje y los trastornos del movimiento? Los trastornos del movimiento, la mayoría de las enfermedades que vemos y de las que he nombrado, salvo las atasias, la mayoría de ellas se producen por alteración en el cerebelo, producen una alteración en los ganglios de la base. Y como vemos en el esquema de la izquierda, en el cual pues
ponen los circuitos fisiológicos que ocurriría en un paciente normal. En los pacientes, por ejemplo, de Parkinson, lo más famoso que la alteración que se produce es por la pérdida de una sustancia que se llama dopamina y que se ocurre por la muerte de unas neuronas que están en la sustancia negra. Al perder esta dopamina se interrumpen estos circuitos que funcionan de manera fisiológica y que relacionan los ganglios de la base con la corteza y a su vez con el tálamo y controlan el movimiento, la velocidad y la producción, y se producen unos circuitos que son patológicos y que producen los síntomas del Parkinson. Bueno, pues en algunos estudios de trastornos del lenguaje se plantean como modelo fisiopatológico que hiperactividad en determinados ganglios, en concreto en el globo pálido, que está, sobre todo el globo pálido interno está hiperactivado en la enfermedad de Parkinson, pues podría ser un sustrato fisiopatológico de determinados trastornos del lenguaje. Y entrando ya para no enredarme mucho, en los trastornos hipocinéticos, del cual he dicho que el más famoso por ausencia de movimiento es la enfermedad de Parkinson, sabemos que en esta figura que vemos de la izquierda, en el cual tiene el homúnculo de Penfield, en la corteza, tanto motora y sensitiva, hay una representación del cuerpo. Hay una zona de la corteza que representa pues la musculatura o la sensibilidad de la región de la cara, y la distribución no es igual, no está la misma distribución de la corteza para la sensibilidad o la movilidad o musculatura fina de, por ejemplo, faringia o oromandibular, en este caso, que, por ejemplo, los músculos del pie. Esta distribución somatotópica también se ha visto que está distribuida, como se ve en la parte izquierda, en la parte vuestra izquierda, en ganglios de la base, como por ejemplo el putamen y el globo pálido interno, incluso se piensa que en el subtálamo. Hemos dicho que en el Parkinson las alteraciones en estos circuitos que conectan los ganglios de la base, sobre todo con la corteza motora, producen los síntomas, pero sabemos que no solo se relacionan los ganglios de la base con la corteza motora, sino que hay otros circuitos, los circuitos asociativos y los circuitos límbicos, que conectan los ganglios de la base y que regulan la actividad de estas zonas de la corteza. Entonces, es posible que, o se ha planteado que esta alteración en los ganglios de la base, que alteran también estos otros circuitos, pueden ser la causa de otros síntomas no motores que aparecen en la enfermedad del Parkinson. Y es que la enfermedad de Parkinson, cuando en la parte izquierda, donde ya está más coloreada, es la parte en la cual aparecen ya los síntomas, pero se piensa que cuando aparecen los síntomas de la enfermedad, hasta el 50% de las neuronas dopaminérgicas, esas que producen dopamina y que su falta es la que produce los síntomas, ya se piensa que ya hasta un 50% pueden estar degeneradas o en vías de degeneración. Entonces, cada vez se habla más de lo que antes se llama una etapa premotora o prodrómica para detectar una serie de síntomas, muchos de ellos por sí solos inespecíficos, pero que juntos pueden crear un perfil de un paciente, que lo ideal sería detectar la enfermedad o un paciente en esta etapa prodrómica y plantearles quizá tratamientos que puedan revertir o que puedan frenar esta evolución, y no plantearlos únicamente quizá cuando aparezcan los síntomas motores. ¿Cómo relacionamos esto con el lenguaje? Se sabe que los pacientes con enfermedad de Parkinson, descritos ya desde hace mucho tiempo, tienen una disfunción en la fluencia verbal. Además, en concreto, no solo la fluencia verbal, produce una alteración en la fluencia semántica y con verbos de acción. Los pacientes de Parkinson, cuando los ponemos a contar en un minuto, dicen menos verbos de acción que los sujetos control, y aparte se sabe que está relacionado con la gravedad. Y en un estudio muy bonito de la imagen que he cogido de aquí, se ve que al pedirle a pacientes y a controles que nominen determinadas láminas, objetos, acciones, que lo hemos visto antes, como por ejemplo cuando le pedíamos un verbo que representaba una acción, se activan diferentes zonas de la corteza cerebral. Se piensa que esta alteración en la fluencia semántica de los verbos de acción supone una disfunción frontal y una alteración de las fibras frontoestriatales, que en definitiva es una alteración de los ganglios de la base y su conexión con la corteza motora, en la cual participa activamente en la producción de verbos de acción, pues es donde se representa la corteza motora y como hemos visto por el homúnculo de Penfield. Se ha visto que esta alteración de esta disfunción frontal antecede a la aparición de algunos síntomas como la demencia, y que incluso en algunos pacientes podría ser un biomarcador, un marcador clínico de enfermedad prodrómica. E incluso también se ha visto que hay determinados caracteres genéticos, alteraciones genéticas que pueden influir en esta disfunción frontal y en la aparición de determinados síntomas como la demencia, por lo cual esta disfunción frontal, que es algo característico de la enfermedad, quizá tengamos que pensarlo en futuros estudios que se planteen para detectar esos candidatos
candidatos ideales a los cuales ponerle o plantearle un tratamiento, pues quizá como un biomarcador o como una opción para reconocerlo o incluirla en el espectro. Pero ya dejando toda esta parte, nos centramos en los pacientes que ya tienen alteración motora. ¿Cuál es el trastorno del lenguaje principal que se ve en un paciente de Parkinson? Una disartria. La disartria, bueno, todos lo sabemos, es un trastorno en la articulación del lenguaje. La disartria típica del Parkinson se piensa que por esa hiperactividad del ganglio del globo pálido interno, que principalmente en los sistemas del lenguaje controla y está en gran relación con la corteza motora para la producción del lenguaje, esta alteración en el globo pálido interno es lo que se piensa que produce, igual que produce la disminución de movimiento, este tipo de disartria que clásicamente se ha llamado disartria hipocinética, que es un trastorno en la articulación con un lenguaje lento, una hipofonía, tiene una reducción del tono de la voz y una disprosodia, que en ocasiones se ha planteado, como esta gráfica que pongo aquí abajo, que casos aislados se ha visto que la disprosodia aparecía incluso 5 años o más antes de la aparición de la clínica motora y que una vez que se inicia el tratamiento recuperaban la capacidad de entonación, ¿no?, de la prosodia. En este paciente, dentro de los estudios que le hacemos muchas veces, le pedimos que, bueno, evaluamos el lenguaje con y sin medicación. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8... Le pedimos que cuente del 20 al 0 más rápido que pueda y vemos que 5, tiene, aunque tiene una buena 4, articulación, 3, 2, tiene 1, un tono monocorde, tiene una 0. disprosodia del lenguaje. Y con medicación, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11... gana claramente en velocidad del 10, lenguaje, habla 9, mucho más rápido, pero la 8, disprosodia sigue 7, estando ahí. 6, O sea, que la 5, disprosodia puede ser un 4, síntoma 3, 2, que los pacientes muchas 1, veces ellos mismos refieren y alguna vez incluso te pueden contar que la gente no les distingue si está haciendo una pregunta o si está enunciando una frase. Otros trastornos que se pueden aparecer quizás en pacientes de más años de evolución, pues la clásica disartria con esta vez sí el trastorno de la articulación del lenguaje, cuando en este paciente que llevaba más de 12 años de evolución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... Incluso más de 10-12 años después, con la medicación gana velocidad del lenguaje, pero la disprosodia y la disartria sigue estando ahí. Repita conmigo, ni sí, ni no, ni peros. Sí, ni no, ni pero. Vale. Pero este paciente se quejaba, sobre todo su principal problema era que se le quedaban los pies pegados al suelo cuando caminaba, cuando pasaba por un marco de una puerta, y que al hablar le pasaba algo parecido, pero con la lengua. Decía que también se le atascaba como el lenguaje. Y cuando le preguntamos exactamente que nos lo intente definir, nos lo cuenta así. Que no responder ligero y me trabo. Vale. ¿Y qué es lo que le ocurre exactamente? La lengua me se mueve hacia abajo, hacia arriba. Me estoy dando cuenta, como lo de en busca de la enfermedad. Ese bloqueo del lenguaje o ese tartamudeo, como se ha llamado le repercute tremendamente en su vida para hablar con su esposa o incluso en la consulta, aunque al repetir una frase lo pueda repetir perfectamente o contarnos, nos lo cuente perfectamente. El lenguaje con la entrevista clínica es muy difícil debido a este continuo trastorno de la articulación. Y como hemos puesto en los esquemas previos, quizás con la neurodegeneración que va progresando a lo largo de los años, siga habiendo una hiperactividad en esos ganglios basales y esto quizá puede compartir mecanismos fisiopatológicos, los bloqueos del lenguaje con los bloqueos de la marcha, que es un síntoma claramente conocido y que es como patognomónico de la evolución de la enfermedad. Pero ¿qué opciones terapéuticas tenemos? Hemos dicho que con la levodopa pueden mejorar la velocidad, no la prosodia. ¿Qué sabemos? Pues bueno, un estudio muy preciso de otorrinolaringólogos midieron en las gráficas de la izquierda, esos son pacientes con medicación, sin medicación, y los mismos pacientes conforme le van dando la medicación en un test de levodopa y van midiendo la agilidad de los diferentes músculos oromandibulares y van viendo que a la par que ganan agilidad en todos los músculos, la gráfica
gráfica de la izquierda representa el Honey-Yard, que es una escala de severidad de los pacientes, y claramente con la medicación su Honey-Yard, es decir, su severidad clínica global es mucho menor. Entonces sí, la levodopa produce una mejoría en términos generales a nivel de la musculatura. Pero ¿qué sabemos en pacientes de edad avanzada? Se lo plantearon, ¿qué respuesta hay? Sabemos que incluso en determinados síntomas como la marcha o como la rigidez, sobre todo del cuello, pasados muchos años siguen respondiendo un poco a levodopa. Pero ¿qué pasa con el lenguaje? Pues estudiaron una corte grande de pacientes en edad avanzada y vieron que la mayoría de ellos no respondían o no había cambios con o sin medicación, tanto para la voz como para el lenguaje. Y los autores, pues bueno, concluyeron que a nivel clínico de investigación sería recomendable plantear otras terapias, no solo la levodopa, para estos pacientes. ¿Qué otras terapias podemos plantear o se han descrito que pueden mejorar? Bueno, el ejercicio aeróbico. Todo el mundo sabemos que hacer ejercicio, bueno, pues está bien, está recomendado, pero es bueno, no es bueno, mejora, ¿qué mejora? Se sabe que mejora la depresión, eso ya se sabía, y con este estudio en el que compararon un ejercicio aeróbico repetido 20-40 minutos 3 veces a la semana frente a ejercicios de estiramiento, vieron que también había duda en la mejoría a nivel de aspectos cognitivos, pero la fluencia del lenguaje mejoraba en estos pacientes a la hora de escribir pues láminas como las que estaban arriba. Y evidentemente estudios desde hace ya bastante tiempo a nivel prospectivo han visto que la terapia del lenguaje mejora mucho, hay diferentes, el SVT, el Speak Out, que ha descrito recientemente por neurólogo norteamericano, es decir, hay diferentes terapias del lenguaje y es una opción que hay que pensar en estos pacientes en edad avanzada. Pero ¿qué otras terapias podemos plantear? La terapia musical se ha planteado que puede mejorar la prosodia. En este estudio pusieron a leer a pacientes y a sujetos sanos y a tararear y a cantar canciones, y vieron que con observadores ciegos a la hora de leer un texto era claramente fácil diferenciarlos por la prosodia únicamente, pero a la hora de tararear y de cantar no. Entonces quizá es una opción que tenemos que plantear en estos pacientes que se quejan, que bueno, que responden bien a la velocidad pero que siguen sin entonar. Quizá no solo a lo mejor mejora la prosodia cuando están cantando, sino a lo mejor a un nivel prospectivo puede estimular, o a lo mejor simplemente que la terapia musical se salta o activa o va por otros circuitos y no por el circuito está alterado de la producción del movimiento, y entonces por eso esto puede mejorar la prosodia en estos pacientes. Otro tipo de tratamiento que es muy famoso es la intervención mediante cirugía funcional con estimulación cerebral profunda. En este esquema de la izquierda, en el cual en la parte izquierda total vemos como el modelo de los pacientes de Parkinson con una serie de núcleos que están alterados, pues ¿qué hacemos en definitiva? Se operan y se le ponen una serie de electrodos en los ganglios, en los núcleos que están o que se piensan que están alterando estos circuitos fisiológicos, y lo que se quiere mediante la colocación, esto es un corte coronal en el cual se ven las trayectorias para colocar los electrodos, y en definitiva lo que se quiere es romper esos circuitos fisiopatológicos alterados y volver a producir el modelo más fisiológico. Entonces, bueno, esto mejorará el lenguaje, no mejorará el lenguaje. Si recupera los circuitos debería de mejorarlo. Pues hay bastante controversia. Hay algunas publicaciones que hablan de que puede mejorar la prosodia y la velocidad, en definitiva lo que mejora o lo que puede mejorar la levodopa, pero lo que sí es verdad es que hay metaanálisis recientes bastante amplios de los grupos que llevan 30 años operando pacientes, describen que bueno, que los trastornos del lenguaje en los pacientes que se someten tanto a cirugía funcional, es decir, colocar electrodos, que lo que interfiere es en el funcionamiento de un núcleo, o cirugías que se hacían antes, que eran talamotomía, es decir, directamente producir un daño y destruir un núcleo para romper ese circuito viciado o patológico, pero sin capacidad de modularlo, producen trastornos del lenguaje. Pero ¿cuáles, cómo, por qué, cuál más, cuál menos? Bueno, las cirugías lesivas, es decir, las que producen lesión, se saben que producen más trastornos del lenguaje. Pero vamos, principalmente porque con la estimulación cerebral tú pones un electrodo, estimulas, creas un campo de inhibición, conforme vas estimulando más grande es el campo y es fácil que toque otras fibras, otras regiones, y con ello pues producir trastorno del lenguaje. El más frecuente es la disartria, inducida por la estimulación, que es lo que acabo de explicar, y que es fácilmente corregible. Aparecen más frecuentemente los trastornos si la intervención es bilateral que unilateral, y más sobre todo si es izquierdo, pues evidentemente relacionado con la asociación del lenguaje al hemisferio izquierdo. En los pacientes que tienen temblor o distonía también se pueden
intervenir. En el caso del temblor cambia la diana quirúrgica y se ha visto que aparecen más trastornos del lenguaje, pero se piensa que puede ser porque la estimulación requerida es mayor. Entonces, la fibra que se ve ahí es la cápsula interna, que son las fibras que van desde la corteza motora y que descienden por la cápsula interna, y entonces al estimular mucho más pueden tocar estas fibras y entonces quizá producir estos trastornos del lenguaje. Pero bueno, una vez repasado la enfermedad de Parkinson, hemos dicho que los trastornos con poco movimiento también estaban los otros parkinsonismos, los que comparten algunos síntomas con el Parkinson, pero no son Parkinson, o vemos que en la evolución hay determinados síntomas que no son típicos del Parkinson y que nos hace pensar en este otro diagnóstico. ¿Cuáles pueden ser? La parálisis supranuclear progresiva y la atrofia multisistémica son dos de ellos principales, que tienen una alteración del lenguaje característica y que aparece a etapas mucho más tempranas. El paciente que vimos al principio con la disprosodia llevaba unos 5 o 6 años de evolución y tenía un lenguaje bastante mantenido. Este paciente con una parálisis supranuclear progresiva lleva unos 5 años de evolución. Presenta una disartria, una alteración en la articulación con un componente espástico, quizás con un componente que se puede ver también en lesiones bilaterales de la corteza motora o que aparecen en enfermedades de motoneurona como la ELA, con una hipofonía y con un lenguaje en el cual el tono va cayendo. Pero no todos los pacientes empiezan en esta enfermedad con un trastorno del lenguaje tan marcado. Algunos presentan un síntoma muy conocido, como es la palilalia, que en definitiva se basa en la repetición de sílabas y palabras al inicio del discurso espontáneo. Sin embargo, en la repetición puede estar conservado. Este término fue descrito por este neurólogo, Alexandre Soukes, y por lo que se caracteriza por una mayor rapidez en el lenguaje, una taquifemia y un menor volumen progresivo. Esta paciente inicialmente fue considerada por una evolución menos agresiva o menos rápida por una enfermedad de Parkinson, pero pasados unos años apareció este trastorno del lenguaje. ¿En qué calle vive, Reyes? En calle vivo, en calle del Reloj, pero 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siga. 19 y 20. ¿Cuántas veces se llega a caer usted en el día? 7 y 8 veces me caigo todos los días. ¿Cuántas? 7 y 8 veces me caigo. ¿Y desde hace cuánto tiempo? Poco tiempo, 1 hora y media me caigo. ¿Vale? Presenta una palilalia, una repetición en cuanto que empieza el discurso espontáneo. No lo he puesto tampoco por no alargar más la charla, pero era capaz de repetir y de nombrar números. Y esta palilalia, porque este trastorno asocia también deterioro cognitivo a veces, le pasamos un test neuropsicológico muy simple, el Minimental, en el cual le pedimos que lea una frase y que haga la orden y después que nos escriba una frase. Tras leer la frase, continuó con la palilalia de cierre los ojos, y cuando le pedimos que me escribiera una frase, lo que escribió es la imagen que pongo ahí, seguía ese trastorno del lenguaje había intoxicado incluso su producción escrita, ¿no? Y seguía escribiendo ojos. De otros parkinsonismos que hemos dicho, la atrofia multisistémica suele empezar a veces con un trastorno de la marcha parecida a una ataxia, es decir, parecida a una alteración en el cerebelo, y pueden tener un trastorno del lenguaje, una disartria con un mayor número de pausas, un lenguaje arrastrado y en unas veces una fluctuación de la voz muy grande, no controlan el tono, o sea, para arriba, para abajo. ¿Qué ha estudiado usted o a qué se ha dedicado? ¿Se dedica? Estudió ingeniería técnica de telecomunicaciones y luego tarde ya estudié máster de marketing en SIC, ahí en Sevilla, en la avenida de Carlos III. ¿Vale? El típico lenguaje arrastrado en el cual al final es prácticamente incomprensible. Sin embargo, en otras ocasiones las fluctuaciones de tono en esta misma enfermedad son tan grandes que pueden aparecer, este vídeo es muy corto, lo que se llama una voz bitonal. Pues he venido por el coche, me ha traído mi hijo. ¿Vale? Hemos dicho que algunas veces las atrofias multisistémicas cursaban o aparecían con una ataxia cerebelosa, pero bueno, ¿qué son las ataxias? Las ataxias son cuadros que también vemos algunas veces en la unidad de trastorno del movimiento, sobre todo aquellas que son provocadas por enfermedades neurodegenerativas, pero si yo puse, para completar esta diapositiva, puse ataxia en Google para poner una imagen para ilustrarla y la primera imagen que salió fue esta. O sea, un trastorno de la marcha, da igual que sea sensitiva o que sea producida por el cerebelo. Y si ya puse ataxia cerebelosa, salió esta, o sea, la marcha, ataxia, alteración de la marcha, eso está claro, todo el mundo lo sabe. Pero si vamos a un libro y leemos lo que es una ataxia cerebelosa, nos dice que es un síndrome de desequilibrio en coordinación que afecta a la marcha, la coordinación extremodal y del lenguaje, y que normalmente es consecuencia de un trastorno del cerebelo y de sus conexiones.
He dicho que vemos algunos de estos atasias cerebelosas, son producidas por muchas causas, un ictus en el cerebelo, un tumor, un sangrado, pero el grupo de atasias espinocerebelosas son enfermedades neurodegenerativas, hereditarias y progresivas. Esto es muy importante, que son progresivas en el tiempo, que suelen tener la sintomatología del cerebelo, que hemos dicho aquí a la izquierda, más otros síntomas que a veces aparecen otros síntomas, otros trastornos del movimiento, que a veces nos permiten diferenciarlas, y son progresivas en el tiempo. Esto hace que muchas veces la progresión de estas sea muy lenta y que el cuadro de inestabilidad a los pacientes pues no le cause problemas, o no es que no le cause problemas, sino que no les haga consultar al médico, y sea la afectación cuando se produce una afectación del lenguaje cuando deciden consultar, como por ejemplo aquí. Cuéntenos cómo empezó la enfermedad, Enrique, los primeros, cuéntenos cómo empezó. Verdad, que yo estaba muy torpe. Como yo trabajaba en la cocina, iba a pedir trabajo y me decían, ¿tú lo que estás borracho? Digo, ¿yo borracho? Entonces fui al médico y le expliqué, digo, mira, que yo tengo 3 días y mi problema es que voy a pedir trabajo, tú estás borracho. Bueno, pues entonces siempre había sido un poco más torpe o tenía más inestabilidad para el caminar, pero hasta que no tuvo una importante afectación del lenguaje que le impedía su vida, conseguir un trabajo, no se decidió a consultar al médico. Tiene una disartria cándida, como la que hemos visto antes, con una gran fluctuación en el tono y con pausas. A veces la progresión es más lenta y la alteración es una disartria que clínicamente pues, puede parecer menos o no tan reseñable como la previa. Vale, cuéntame del 1 al 10 en voz alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, en este caso predomina la disartria, la alteración de la articulación frente a la fluctuación en el tono. A veces hemos dicho que tiene otros trastornos del movimiento y pueden aparecer, es decir, otros trastornos del movimiento quiere decir pues que puede aparecer espasticidad, que es aumento del tono en los miembros inferiores, en las piernas, como puede ocurrir también en algunos pacientes con enfermedad de motoneurona como la ELA, o mioclonías o temblores velopalatinos, es decir, de la estructura del velo del paladar. Por ejemplo, este chico consultó por un cuadro de ataxia de 2 años de evolución y también refería que se notaba de vez en cuando que como un temblor o una alteración cuando hablaba. Presentó una disartria cándida. ¿Nos dice de dónde eres? De Joda, Jaén. Vale. Cuéntanos, ¿cómo has venido hoy? En coche. ¿Quién conducía? Mi hermano. ¿Cuántos hermanos tienes? 1. ¿Qué edad tienes? 26. Vale. ¿Qué deportes te gustan? El fútbol y el tenis. Vale. Y ya está. Vale, cuando exploramos el velo del paladar veíamos estas mioclonías que estaban continuas, que aunque parezcan rítmicas al hacer el estudio neurofisiológico eran arrítmicas y que claramente le interferían, aparte de su disartria cándida, le daba como ese tono un poco vibrado al hablar. Este otro paciente... Por ejemplo, ¿cómo empezó tu enfermedad? ¿Qué edad? ¿Qué fue lo que te notaste? Empecé con enfermedad a los 27 años. Sí. Que yo me notaba. Empecé, me preocupé por el habla, pero resulta difícil comunicarme para todo, para ir a comprar, para pedir, para explicar, para estar con amigos. Vale, pues evidentemente aparte de una disartria por un cuadro cerebroso tenía un componente espástico que le daba este lenguaje mucho más lento. Otro trastorno del movimiento que vemos muy frecuente es la distonía, que es un trastorno del sistema nervioso central que produce posturas anómalas por contracción de músculos involuntarias y que es en función del grupo muscular que afecte, pues puede ser focal si afecta a un único músculo o hasta generalizada si afecta a todos los músculos del organismo. Evidentemente si afecta a todos los músculos del organismo, incluida musculatura fonatoria, cervical, pues puede dificultar el lenguaje como en esta paciente que tenía una distonía generalizada. Muy bien. Tenía una distonía en la apertura mandibular también. En cambio, a veces pueden afectar únicamente a grupos musculares selectos, como las cuerdas vocales, y producir este tipo de distonía laringia, que es la más frecuente de las distonías de laringia, que se denomina abducción. No me ronca cada vez que no sé qué, que iba a algún sitio, que hablaba mucho. Y esto, que me falta el aire. ¿Y qué le decían cuando empezó? Que era de, a lo mejor sí,
del polvo de la feria, de que había tomado algo frío, pero que yo ahora no cojo nunca ni helado, nada, ni bebo agua fría, ni nada. Yo el agua está caliente que esté. Y una característica este habla entrecortada, que algunas veces le ocasiona dificultades respiratorias incluso en el momento o cuando le dice que se quedaba sin aire al hablar. Sin embargo, todos los trastornos que vemos en las consultas de trastorno de movimiento, quizás los que llevan un mayor reto diagnóstico son los trastornos funcionales. Los trastornos funcionales, que antes se llaman psicógenos o no orgánicos, en definitiva son trastornos que sin una base, sin un daño puramente orgánico, hay un trastorno en el caso del movimiento, un temblor, un trastorno de la postura, un sacudidas, etcétera, o un cuadro incluso pues, de un parkinsonismo que tiene una serie de características clínicas, que con una inconsistencia, una incongruencia, y que puede ser un porcentaje alto de la consulta que se ven no solo de trastorno de movimiento, sino de neurología general. Es un reto diagnóstico y es un grupo de pacientes que muchas veces no están bien enfocados, no tienen un médico que los enfoque bien, que le hable del diagnóstico, se piensa que pueden ser rentistas cuando no es así, el porcentaje es mínimo. Son pacientes que tienen una patología real, aunque no sea orgánica, y que el trastorno es incapacitante y que no dentro del porcentaje de ellos no hay apenas pacientes, no existen los pacientes rentistas dentro de estos trastornos. ¿Qué trastornos del habla y de la voz podemos encontrar? Pues trastornos del lenguaje como el síndrome del acento extranjero, que es un síndrome en el cual los pacientes normalmente de manera brusca adquieren un acento distinto a la hora de hablar, o disfonías, son bastante frecuentes, o afonías, y hemos dicho que el diagnóstico era clínico. ¿Qué pistas clínicas nos pueden dar para orientarnos a pensar que podemos estar delante de un trastorno psicógeno? Pues bueno, hay algunas pistas que se describen tras revisar muchos pacientes, y que algunos, por ejemplo, sobre todo en trastornos psicógenos de la voz, pueden ser que ante determinadas maniobras automáticas, pues como puede ser bostezar o estornudar, el paciente recupera la voz por un momento y después la vuelve, o vuelve a su patrón alterado, o que hay momentos a lo largo del día que él se recupera completamente. Y hay determinados perfiles clínicos, como el habla susurrante, dentro de una de las distonías laringias, la otra, el otro grupo que no he nombrado y que es menos frecuente, y que se piensa que la mayoría de estas pues, pueden ser a lo mejor también de origen funcional. Voy a presentar una paciente de 68 años que seguíamos en consulta por una distonía mandibular, y que pasada una serie de años empezó a presentar una hipercontracción del platisma, es decir, de la musculatura aquí cervical, que ahora lo vais a ver, y este trastorno de la voz. ¿Empezó con el problema de la distonía? Bueno, el tema de boca empecé como hasta unos 6 años más o menos. Luego ya fueron del templo papella a los contidos de la mandíbula. Tiene una esquina un poco del cuello, me tiran para arriba, me abre la boca y no puedo, digamos. Lo único que me pasa es cuando hago un mostezo, que se me entra otro pedo. No sé por qué, no tengo ni idea. Vale. Mostezo y hablo claro. Ahora, acabo el mostezo ya, otro igual. ¿Y por la mañana? Me levanto y hablo claro. A los 5 minutos ya estoy todo de corrida. Bueno, eso no tuvimos ni que preguntarlo, decía ella misma. Entonces, bueno, pues anda sospecha de este tipo de trastorno, se lo explicamos, ella comprendió el diagnóstico, le explicamos que no le estábamos diciendo que estuviera inventando nada, simplemente que el tipo de terapia no va a ser con pastilla operando, y que el problema no era un problema estructural, y entonces pues empezamos a plantear diferentes terapias que consistían en actividades complejas que requerían la atención del paciente y que no se centraran en el lenguaje. Pusimos a leer, a repetir frases y no conseguíamos, y entonces se nos ocurrió plantearle que a la vez que, este vídeo es un poco más largo, pero si no ahora lo acorto, a la vez que ella iba pensando una frase, tenía que escribirlo con su mejor caligrafía e ir leyendo lo que iba, y entonces pues bueno, voy a... Te tengo en casa ella se iba inventando la frase conforme... Dos conejitos. Que se llaman Pupuki
Sigue así durante un minuto. Trabajo. Hay recupera el tono que de la voz, limpiarlos. no tiene ese tono susurrante. Limpiar todos los días En ese momento nos refería que no notaba esa tensión y del cuello. sacarlos un poco por la casa para que corran. Y después le pedimos que leyera justamente después el mismo texto. En casa dos conejitos que se llaman Pumuki y Luna y que me dan Vuelve a un aparecer trabajo. ese lenguaje a veces Hay aplicado. que limpiarlos todos los días y sacarlos un poco por la casa para que corran. Bueno, entonces pues le planteamos que la veíamos en un par de meses, que hiciera estos ejercicios prácticamente diarios, y también le planteé que buscara alguna letra de una canción, ya que le gustaba mucho la música, y se planteara a la vez que la iba cantando, pues escribiendo. Y bueno, ya contaremos qué tal, cómo ha ido, si ha seguido mejorando. Otro trastorno hipercinético de aumento del movimiento, ya vamos acabando, la enfermedad de Huntington, una enfermedad muy famosa, de la cual ya hemos hablado hoy, y bueno, causa genética y cursa con aumento de movimiento, normalmente con la corea, pero puede acabar produciendo también deterioro cognitivo, psicosis, pero es un grupo de pacientes que, al ser una herencia autosómica dominante, en familiares se pueden hacer un estudio y se sabe que hay pacientes que, bueno, pues por la mutación, presentan la mutación y que en una serie de años pueden llegar a desarrollar con bastante probabilidad el grado de corea. Entonces han estudiado cómo es el lenguaje en pacientes con corea en estadio de inicial y en pacientes o en sujetos que tienen la alteración genética pero sin haber desarrollado corea, han visto que un poco similar a lo que pasaba con los pacientes de Parkinson, encontraban una alteración en la semántica, sobre todo para verbos de acción y para la comprensión de sintaxis compleja. Entonces quizás pues estamos aquí ante tiene utilidad el estudio del lenguaje para, sobre todo de cara a posibles tratamientos, para ver la respuesta. ¿Pero qué trastornos aparece en la enfermedad de Huntington? Pues el exceso de movimiento acaba produciendo una disartria, una dificultad en la articulación del lenguaje y en muchos casos una interferencia en el lenguaje por los movimientos. Yo, las caídas son fuera de la gimnasia, porque cuando hago la gimnasia no tengo caídas, pero todo en el salón. Y la bici, en la circunstancia mía, en el cuarto de los abierto, y tanto para no tanto goles para pintar. La corea es este movimiento imprevisible que el paciente presentaba continuamente con los brazos, con el tronco, y que algunas veces pues le produce interferencia en el lenguaje, aunque aquí predominaba la disartria. Por último, hablar del último que pensaba comentar, de este trastorno hipercinético, que es el síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette es un síndrome neuropsiquiátrico de inicio en la infancia, que se piensa que tiene una alta prevalencia, que hasta un 1% de los niños en edad escolar pueden tener tics motores y algunos de ellos cumplir los criterios de síndrome de Tourette, pero que la evolución del pronóstico es bastante variado. Hasta se piensa que en torno a un 60% de la gran mayoría de estos pacientes le desaparecen los tics o le mejoran en la edad adulta, y cuando mantienen estos tics en la edad adulta en la adolescencia, y cuando mantienen estos tics en la edad adulta pues prácticamente no les repercuten en su vida o nunca son diagnosticados porque nunca van al médico. Hay un tercio de pacientes que sí que mantienen estos tics. Para el diagnóstico del síndrome de Tourette es necesario tics motores y tics fónicos. Los tics, en definitiva, son movimientos exagerados, incontrolados del paciente, pero la característica que tienen con respecto al otro es que responden a lo que se llama una sensación premonitoria. Es decir, el paciente nota una sensación de inquietud, de malestar interna, y con el tic trata de aliviarlo. Sobre todo esto lo pueden expresar mejor pacientes más adultos, porque a los niños es más complicado que sean capaces de expresar esto. Tanto los tics motores como los fónicos pues pueden ser simples o complejos en función de, y ahora veremos algunos, en función de la gravedad, y para el diagnóstico de Tourette es necesario al menos un tic fónico, o sea que es necesario la implicación de los tics fónicos para llegar a este diagnóstico. Vamos a ver
un paciente en edad adulta que presentaba tics fónicos, presentaba también tics motores complejos, sin embargo estos estaba acostumbrado desde los 6 años y no le interferían en su vida, a pesar de que vamos a ver uno aquí ahora, pero los tics fónicos le molestaban mucho y tenían una gran interferencia social sobre todo. Este es un tic motor complejo, en el cual está implicado varios grupos musculares. Estos tics simples, estos tics fónicos complejos, muchos de ellos se caracterizan por ser estereotipados, entonces son fáciles de reconocer y interfieren, pues algunos pueden llegar a ser tan, socialmente tan molestos como este, sobre todo para el paciente. Pero cuando hablamos de tics y sobre todo de tics vocales y hablando del Tourette, quizá lo más famoso sea la coprolalia, es decir, el tic en el cual emite una palabra escatológica. La asociación del Tourette con la coprolalia es muy famosa, pero sin embargo se ha visto que hasta menos del 10% de los pacientes con Tourette presentan la coprolalia, a pesar de que es un síntoma muy específico. Y la ecolalia, es decir, la repetición parecida a lo que como veíamos antes con la palilalia, también es bastante frecuente. Una característica de los tics con respecto a los otros trastornos del movimiento que hemos visto es que los tics, los pacientes, la mayoría los pueden suprimir, aunque sea durante un tiempo. Quizás cuando está muy afecto, no mucho tiempo, a este mismo paciente le pedimos que aguantara 1 minuto sin hacer tics. ¿Cuánto tiempo eres capaz de no hacer ningún tic? Vale. A los 20 segundos. A los 40, a los 20 segundos he hecho ya. Ya había hecho. Hazlo ya todo. Ya te dejo hacerlo. Eso es lo que le decía. Me puedo aguantar, ¿no? Puedo controlarlo cuando estoy en público, sí. Un poquito porque cuando una vez después de que lo han controlado y se les pide que ya lo puede hacer, tienen como una ráfaga de tics y hacen muchos, como él ha hecho, todos los tics fónicos que tiene, lo hace como en descarga. Y él mismo explica muy bien lo que nota cuando aguanta un tic. Yo poco a poco a controlarlo. ¿Y qué notas cuando los controlas, cuando los intentas controlar? Me entra una cosa muy mala por aquí cuando lo intento controlar. ¿Pero qué notas? ¿Sensación de angustia, depresión, quemazón? Angustia. ¿Sí? Muy diciendo, uy, ¿por qué? ¿Y cuando lo haces, qué notas? Me quedo más a gusto. Más a gusto, quería decir, lo que pasa es que se ha cortado ahí el vídeo. Pues de esta manera tan clara lo explicaba él lo explicaba perfecto. Pues con esto quería cerrar. Muchas gracias por invitarme, espero que hayamos aprovechado. Y bueno, lo único como conclusión, recordar que los trastornos del lenguaje no es algo puramente motor que aparezca asociado, sino que es un problema que puede ser en ocasiones, aunque muchas veces no le prestemos la máxima atención, uno de los principales problemas de los pacientes, y a lo mejor tenemos que plantear otras terapias para ellos, para intentar ayudarles. Y ya está. Muchas gracias. Muy bien, Daniel, muchas gracias por la magnífica charla y lo ilustrativa y amena que ha sido con los vídeos. El movimiento se demuestra andando, ¿no? Como dicen, entonces no hay otra manera de demostrarlo. Me gustaría que participaseis, ¿no? Que preguntaseis, que aportaseis algún dato de vuestra experiencia. Venga, animaros. Cualquier pregunta, vamos. Le podéis preguntar cualquier cosa a Daniel, no sé, dónde vive, qué hace en vacaciones. Que cuente de 20 para atrás, todo lo que vamos nosotros preguntando. Si hace calor en Sevilla, frío. Tenemos allá al fondo de la sala. Daniel, sí. Bien, quisiera hacer una pregunta. La verdad es que me gustaría saber si puedes profundizar cómo se explica desde lo neurológico la disociación de la voz de la señora que tenía una distonía, sí, cuando lo escribía de cuando hace su lenguaje espontáneo. Bueno, la verdad es que explicar cómo mejorar los trastornos funcionales, la pregunta, ante las maniobras o las terapias cognitivas conductuales, es complicado, o sea, es tarea ardua, pero bueno, en definitiva lo que se basa en esas teorías es que los circuitos automáticos para hablar, para andar, para coger algo, para hacer un gesto que tenemos, pues nosotros no pensamos, por ejemplo, cuando caminamos que vamos a caminar, sino que tenemos el circuito está automatizado. Por algún motivo se produce una alteración en la función de este circuito y pues también puede ser por el tema del habla, el por qué, pues bueno, no se sabe. Entonces, al focalizar la atención en otra opción, en este caso tenía que escribir, o sea, tenía que pensar la frase, escribirla con la mejor caligrafía y leerla a la vez, esa tarea motora tan compleja, desde nuestro
humilde punto de vista, lo que hacía era restarle, o sea, no le prestaba atención continuamente al lenguaje y en ese momento le ocurría como cuando bostezaba. Cuando bostezaba después del bostezo y hablaba durante un minuto o 30 segundos, en ese momento había perdido totalmente la fijación en su lenguaje porque había hecho un gesto automático. Pues quizás son eso, es una manera de explicar por qué con esas terapias pueden mejorar. No sé si con eso más o menos he intentado responder. Pero vamos, es una cuestión muy interesante. Si alguien lo puede responder eso. Hola, muchísimas gracias por la charla, que ha sido muy interesante. Al hilo de esta intervención, yo lo que he notado, más que el susurro, sigue habiendo tono de voz. O sea, habéis planteado si no es tanto que deje de prestar atención a la tarea que está haciendo, sino que eso le genera relajación en la musculatura extrínseca. Yo creo que el problema viene más por ahí, porque la musculatura intrínseca parece que sí que está funcionando bien, o al menos todavía le está funcionando. Sí, sí. Es una posibilidad. Realmente es que, vamos, le planteamos el diagnóstico. Para nosotros plantear el diagnóstico funcional no tiene un componente peyorativo. Entonces, igual que cuando alguien te dice, pues puede que tenga una enfermedad del tiroides, o puede que tenga, pues para nosotros lo planteamos como una opción más y planteamos esta terapia. Entonces, pensamos que tenía algún componente atípico que lo he comentado, por la hipercontracción esta del platisma, que en trastornos funcionales de la contracción y de la voz se ha visto que la contracción exagerada del platisma puede ser un dato de atipicidad en algunas distonías. Entonces, esa contracción tan marcada, que en algún momento se relajaba, no es que ya lo hiciera conscientemente, pues nos lo planteamos pensar, pero vamos, sí, es posible que sea totalmente por una relajación secundaria vamos, no solo intentamos esa terapia, intentamos muchas cosas, que hiciera tapping, varias actividades motoras para intentar distraer y conseguir él. Muchas gracias por la charla, que ha sido muy interesante. Te quería preguntar, los casos que tenéis trastornos funcionales de la voz, sí, ¿deriváis a la consulta de psicología clínica? Pues estaba antes hablando precisamente con Carmen. La verdad es que no tenemos mucho protocolo mucho protocolo que hacer. Seguimos las pautas, hay diversas literaturas para tratar este tipo de trastornos, pero no tenemos un protocolo como por ejemplo cuando vemos un paciente con parálisis supranuclear progresiva y si tiene disfagia enseguida lo mandamos a nutrición, si tiene problemas urinarios, un paciente con atrofia multisistémica rápidamente lo mandamos al urólogo, no está planteado. Entonces lo que hacemos normalmente cuando vemos un paciente así, pues cada uno pues intenta verlo, se lo va citando un poco extra o intenta plantearle un poco terapia. Entonces lo ideal sería que sí, y la idea yo creo que va hacia el futuro es que esta patología es cada vez más prevalente. No sé si es porque cada vez más prevalente o porque cada vez se diagnostica más o se tiene menos miedo a ponerle el nombre, y porque se ve que continuamente dándole otra cita, pidiéndole otra prueba, mandándole a otro especialista, no se resuelve nada, más que el paciente pues sigue ahí en el limbo de médico de consulta, que ya no sabe quién le trata, en vez de alguien que le diga en algunas veces, cuando está claro, plantearle la opción sin que tenga un componente peyorativo. Entonces, sí, lo ideal sería crear un protocolo de actuación para que estos pacientes pues no queden ahí, no dependan de que alguien por su voluntad o simplemente porque coincide y se cruza en consulta lo pueda atender, ¿no? Claro, más que nada porque a lo mejor se podía aprovechar de una terapia en salud mental. De nuestra experiencia, el seguimiento también muchas veces porque estos pacientes, por ejemplo, ella, la distonía oromandibular que tiene, no nos cabe duda que no nos hemos planteado que tenga por qué ser de causa funcional. Entonces, muchas veces, aunque a lo mejor necesita soporte, pero el diagnóstico principal y según las guías y según los máximos especialistas en este campo, viene de lado de la parte del neurólogo, porque hay que discernir muchas veces vienen acompañados, no todos los trastornos funcionales son únicamente y todos achacables. De hecho, recientemente se ha publicado que si un porcentaje alto de pacientes de Parkinson pueden desarrollar antes ciertos trastornos funcionales como el temblor. Entonces es importante alguien siempre que discernir esas pistas clínicas, que muchas veces es sutil y tienes que ir viendo la evolución en el tiempo. Gracias. Donde
primero habría que dirigirlo a disfonía, y estoy de acuerdo con ella también, que a psicología clínica. Pero no solamente las alteraciones funcionales, algunas de las distonías van muy bien con tratamiento logopédico, sobre todo porque en la distonía que han mostrado, yo he tenido un par de señoras con esta alteración y trabajamos sobre la coordinación fonorrespiratoria, sobre el control de la respiración durante la producción del habla, y el temblor no desaparece. Y la producción vocal que tiene esa persona auditivamente es muy parecida, pero ella va mucho más cómoda porque deja de asfixiarse cuando está hablando. Una de las dudas principales una quejas principales que tenía ella. Entonces, normalmente ese tipo de la distonía focal suele responder, normalmente se trata con toxina botulínica. El problema de la distonía laringia es acceder a las cuerdas vocales para el tratamiento. Lo suelen hacer a través de los otorrinos, lo consultamos y nos apoyamos en los otorrinos principalmente. Pero vamos, sí, yo creo que esa opción sería totalmente... Y la logopedia para los trastornos funcionales, vamos, yo creo que entraría dentro, si se creara un protocolo para, por supuesto. Sí, lo reivindico desde aquí. Este último debate, ¿hay psicólogos en la sala? ¿Sí? Bueno, tú eres de la casa, tú eres conocido. ¿Psiquiatras? ¿Trabajáis en la sanidad pública o...? No. Vamos a ver. Os explico cuál es la situación aquí. Salud mental, y no sé si Daniel estará de acuerdo conmigo, las unidades de salud mental públicas aquí en Andalucía, por lo menos, no cuentan con psicólogo, cuentan con un psicólogo, muchos psiquiatras, pero ningún psicólogo. Mi experiencia con los trastornos funcionales del movimiento y los trastornos funcionales, los trastornos psicógenos, trastornos funcionales del movimiento, es que el psiquiatra, el psicólogo no creo, más bien el psiquiatra, se lo suele quitar de encima, porque piensa que son pacientes que no se benefician de una intervención psicológica psiquiátrica. Esa es la experiencia que yo he tenido con multitud de trastornos de movimiento de este tipo. Y te entiendo, Daniel, que lo tengáis que tratar ustedes porque no vais a encontrar el apoyo de absolutamente nadie en la sanidad pública. La privada no lo sé. No he trabajado en ese ámbito. Por parte de logopedia, probablemente sí se cuente con un apoyo más importante. Pero ya te digo yo a ti, no sé dónde trabajáis y tal, pero que aquí, desde luego. Así que si trabajáis fuera y os queréis venir para acá, estamos encantados de recibiros, porque os podemos mandar un nutrido grupo de pacientes de este tipo, y porque, como dice Daniel, es una causa muy frecuente de trastornos del lenguaje y trastornos del movimiento. Así que... os podemos llenar la consulta del logopeda de trastornos de este tipo. Y distonía y lo que queráis. O sea, que es que los recursos son los que son y, bueno, evidentemente... Estamos plenamente de acuerdo. 100%. Bueno, pues... me comunican desde la organización, a ver, sí, 9 menos cuarto abajo. Esas han sido las instrucciones precisas. Bueno, pues muchas gracias por aguantar. Muchas gracias una vez más al doctor Macías y a la organización del Congreso, que me parece que está siendo fantástico y interesantísimo. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí hasta ahora y sobre todo por haber participado tanto. Muchas gracias.